¿Cuántas tonalidades de gris existen entre la felicidad aparente y la desolación absoluta? Antes habría dicho que infinitas, como los matices que busco en la arcilla o en el lienzo. Ahora sé que a veces el mundo se simplifica a un blanco cegador de revelación y a un negro abismal de pérdida. Mi estudio en Triana, con su olor a tierra húmeda y aguarrás, siempre había sido mi refugio, el lugar donde el barro tomaba la forma de mis pensamientos y los colores danzaban al son de mis emociones. Últimamente, sin embargo, una pátina de desgana cubría mis manos, mis herramientas. La figura femenina que intentaba modelar llevaba semanas fragmentada, un torso poderoso pero incompleto, como si algo esencial se hubiera quebrado en su interior. Quizás era un reflejo de mí misma. La vida con Marcos, mi carismático y exitoso marido consultor, y nuestro hijo Leo, un torbellino de luz de 7 años, transcurría bajo una capa de normalidad sevillana. Risas en las cenas, paseos por el parque de María Luisa los domingos, el murmullo constante de una vida familiar que muchos envidiarían. Pero en la quietud de la noche, o en esos instantes robados en mi estudio, una sutil disonancia vibraba en el aire. La sonrisa de Marcos, siempre perfecta para el público, a menudo no alcanzaba sus ojos cuando estábamos solos. Sus viajes de trabajo, cada vez más frecuentes, dejaban un eco de vacío en nuestra casa con patio florido cerca del Alcázar. Aquella noche todo cambió. Celebrábamos un supuesto ascenso de Marcos. Había preparado su plato favorito, rabo de toro, y la mesa lucía impecable bajo la luz cálida de las velas. Él estaba eufórico, descorchó una botella de Rioja Reserva, sus palabras eran un torrente de planes y ambiciones. Leo, contagiado por la alegría, aplaudía. En un momento, Marcos se levantó para atender una llamada urgente de la oficina, dejando su móvil sobre la mesa. No suelo invadir su privacidad, pero una notificación iluminó la pantalla con un nombre, Raquel, y debajo un fragmento de mensaje, contando los días para nuestro nidito en Ronda, mi amor. Serán los mejores. El aire se espesó. El aroma del vino y el estofado se tornó nauseabundo. Cogí el teléfono con manos temblorosas. No había contraseña. Deslicé el dedo y el abismo se abrió ante mí. Conversaciones enteras, planes detallados para un fin de semana romántico en un hotel con encanto, un viaje que él me había vendido como una convención ineludible. Fotos de ellos dos, sonrientes, íntimos, en lugares que yo no conocía. Cada palabra, cada imagen, era una esquirla de hielo clavándose en mi pecho. El mundo, mi mundo cuidadosamente construido, se hizo añicos. El blanco segador de la verdad, el negro profundo de la traición. Cuando Marcos regresó, radiante, mi rostro debió ser un poema. «¿Qué ocurre, Elena? ¿Estás pálida?» Sostuve el teléfono, su sonrisa se congeló. Intentó arrebatármelo, pero me aparté. «¿Quién es Raquel, Marcos?» Su primera reacción fue la negación furiosa. «Estás loca, ¿qué haces husmeando en mi teléfono? Es una compañera de trabajo, una clienta importante, estás imaginando cosas». Luego vino la minimización, el gaslighting. Siempre tan celosa, Elena, arruinando un momento feliz con tus inseguridades. Su voz era un látigo, pero sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, no podían sostener mi mirada. Esa noche no dormí. Las imágenes, las palabras se repetían en un bucle infernal. Al amanecer, con Leo aún dormido, me enfrenté a él de nuevo, esta vez con una calma gélida que me sorprendió a mí misma. No soy idiota, Marcos. Lo he visto todo. Su fachada se resquebrajó un poco más, murmuró algo sobre un error, una confusión, pero la convicción había desaparecido de su voz. Me di cuenta de que no lucharía por la verdad con él, tendría que encontrarla yo misma, y luego decidir qué hacer con sus ruinas. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Mantenía una apariencia de normalidad por Leo, pero por dentro era un campo de batalla. Empecé a observar, a atar cabos sueltos, pequeñas mentiras pasadas que ahora cobraban un nuevo y siniestro significado. La angustia era una compañera constante. Fue entonces cuando pensé en Sofía. Sofía, la hermana de Marcos, era una mujer inteligente, arquitecta, de una discreción casi hermética. Nuestra relación era cordial, respetuosa, pero nunca habíamos alcanzado una intimidad profunda, quizás por su naturaleza reservada o por una lealtad tácita hacia su hermano. Aún así, en sus ojos siempre había percibido una chispa de algo más, una comprensión silenciosa. Necesitaba hablar con alguien, y ella, a pesar del lazo de sangre con Marcos, me pareció la única persona que podría quizás entender sin juzgar.
Quedamos en un pequeño café con encanto cerca del Guadalquivir, un lugar tranquilo donde el murmullo del agua acompañaba las conversaciones. Le conté todo, con la voz entrecortada al principio, luego con una rabia sorda que pugnaba por salir. Sofía escuchó en silencio, su rostro impasible, solo sus manos, apretando una taza de té humeante, delataban su tensión. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Elena, no sé qué decir, comenzó, su voz apenas un susurro. Marcos siempre ha sido complicado. Pero esto, no la presioné. Sabía el conflicto que debía estar librándose en su interior. Solo necesito saber si estoy perdiendo la cabeza, Sofía, si esto es real. Ella me miró, y en sus ojos vi una tristeza profunda. No estás perdiendo la cabeza, Elena, y sí, creo que es real. En los días siguientes, Sofía, con una discreción admirable, movió sus hilos. No sé exactamente cómo, pero una tarde me llamó. Tengo algo para ti, dijo con voz neutra. Nos vimos en un parque. Me entregó una copia de una reserva de hotel en Ronda para 2 personas, a nombre de Marcos y Raquel Jiménez, para el fin de semana que él supuestamente estaría en esa convención ineludible. Y una foto, tomada discretamente con su móvil, de Marcos y una mujer, Raquel, sin duda, saliendo de un conocido restaurante del centro, cogidos de la mano, riendo. La prueba definitiva. El apoyo inesperado de Sofía fue como un faro en la oscuridad más densa. Me dio la validación que necesitaba. Ya no eran mis sospechas, mis celos, era la cruda realidad. Esa misma noche tomé la decisión. No habría más súplicas, ni más intentos de entender lo incomprensible. Habría dignidad, habría un final, y con suerte un nuevo comienzo. Al día siguiente llamé a Isabel Torres, una abogada especialista en derecho de familia que una amiga me había recomendado. Su voz al otro lado del teléfono sonó profesional pero cálida. Concertamos una cita. La primera consulta con Isabel fue en su despacho luminoso, con vistas a la Giralda. Era una mujer de mi edad, elegante, con una mirada directa que transmitía confianza. Le expuse mi situación, las pruebas que tenía gracias a Sofía. Isabel escuchó atentamente, tomando notas, asintiendo de vez en cuando. Elena, tienes un caso sólido para solicitar el divorcio por incumplimiento de los deberes conyugales, dijo finalmente. Podemos negociar un convenio regulador que proteja tus intereses y, sobre todo, los de Leo, la custodia, la pensión alimenticia, el uso de la vivienda familiar. Sentí un nudo en la garganta. Divorcio. La palabra resonaba con un peso terrible, pero también con un atisbo de liberación. Cuando le comuniqué a Marcos mi decisión de divorciarme y que había contratado a una abogada, su reacción fue una mezcla de incredulidad y furia narcisista. No puedes hacerme esto, Elena. Después de todo lo que he hecho por ti y por esta familia, vas a destruir a Leo. Intentó manipularme con la culpa, con el miedo. Si sigues adelante con esto, te haré la vida imposible. Lucharé por la custodia de Leo y demostraré que eres una madre inestable, una artista bohemia incapaz de darle la estabilidad que necesita. Sus amenazas me helaron la sangre, pero también encendieron una llama de determinación que no sabía que poseía. Proteger a Leo se convirtió en mi única prioridad. Los meses que siguieron fueron un infierno burocrático y emocional. Marcos se negó a facilitar el proceso, cuestionó cada propuesta, intentó proyectar una imagen de víctima y padre modelo ante nuestros conocidos. Sofía fue mi ancla. Hablaba con ella casi a diario, a veces solo para desahogarme, otras para pedir consejo. Ella, con su calma y su lógica, me ayudaba a ver las cosas con perspectiva, a no caer en las provocaciones de Marcos. Incluso llegó a hablar con él, intentando hacerle entrar en razón, aunque sin mucho éxito. Su lealtad hacia mí, por encima de su propio hermano, era un regalo inestimable. Mientras tanto, mi estudio se convirtió en mi campo de batalla personal. El dolor, la rabia, la decepción, todo encontraba una vía de escape en la arcilla y en el lienzo. La figura femenina fragmentada que había abandonado empezó a transformarse. Ya no era solo quebranto. De sus fisuras emergía una fuerza nueva, una belleza áspera y resiliente. Mis pinturas se volvieron más oscuras, más intensas, pero también más honestas. Era como si, al desnudar mi alma en el arte, estuviera reconstruyéndome pieza a pieza. El proceso de divorcio se alargaba. Las negociaciones sobre la custodia de Leo eran especialmente dolorosas. Marcos utilizaba a nuestro hijo como un arma, intentando ponerlo en mi contra con regalos desmedidos y promesas vacías. Leo, con la sensibilidad de sus 7 años, sufría la tensión, hacía preguntas que me partían el corazón. «Mamá, papá ya no nos quiere».
Le aseguraba una y otra vez que ambos le queríamos muchísimo, pero que a veces los adultos no podían seguir viviendo juntos. Era una explicación simple para una realidad compleja y dolorosa. Finalmente llegó el día de la vista judicial para la custodia y los términos del divorcio. Mi estómago era un nudo de nervios. Marcos llegó impecablemente vestido, con una estudiada expresión de preocupación paternal. Su abogado intentó pintar un cuadro de Elena como una artista ensimismada, emocionalmente volátil. Isabel, mi abogada, fue implacable. Presentó las pruebas de la infidelidad de Marcos, su comportamiento errático tras la separación, los testimonios de amigos que habían presenciado sus intentos de manipulación. Sofía no testificó directamente para evitar un enfrentamiento familiar aún mayor, pero había proporcionado a Isabel información crucial sobre ciertos gastos de Marcos y sus movimientos, que desmontaron algunas de sus coartadas. La jueza, una mujer de mirada severa pero justa, escuchó a ambas partes. Cuando finalmente dictó sentencia, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Obtenía la custodia principal de Leo. Marcos tendría un régimen de visitas amplio, pero supervisado inicialmente. La pensión alimenticia era justa y se me atribuía el uso de la vivienda familiar hasta que Leo alcanzara la mayoría de edad. No era una victoria aplastante, pero era justicia. Era la posibilidad de empezar de nuevo. Al salir del juzgado, Marcos me lanzó una mirada cargada de veneno. «Esto no ha terminado, Elena», siseó, pero sus palabras ya no tenían el mismo poder sobre mí. Poco después, ocurrió algo que supuso el verdadero clímax social para Marcos. Había organizado una importante presentación para su consultora, un evento con potenciales clientes y personalidades de la ciudad. Quería proyectar su imagen de éxito y profesionalidad. Sin embargo, coincidió con la inauguración de una pequeña exposición mía en una galería de Triana. La titulé Cicatrices de Luz. Mis nuevas obras, nacidas del dolor y la resiliencia, hablaban por sí solas. No mencionaban a Marcos, no directamente, pero la honestidad brutal de mis esculturas y pinturas sobre la traición, la pérdida y la reconstrucción personal resonaron profundamente en quienes las vieron. Un crítico de arte local, conmovido, escribió una reseña elogiosa que se hizo viral en los círculos culturales de Sevilla. La gente empezó a hablar, las piezas del rompecabezas encajaron. La fachada de Marcos comenzó a desmoronarse, no por una acción directa mía, sino por el peso de sus propias mentiras y la fuerza silenciosa de la verdad expresada a través del arte. Su evento fue un fracaso discreto. La sombra de su comportamiento personal había empañado su brillo profesional. Pasaron los meses. La vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Leo y yo nos mudamos a un apartamento más pequeño, pero increíblemente luminoso en el corazón de Triana, a pocos pasos de mi estudio. Las paredes se llenaron con los dibujos de Leo y mis lienzos. El olor a pintura fresca y a bizcocho recién horneado se convirtió en la nueva banda sonora de nuestro hogar. Mi carrera artística, paradójicamente, floreció. Cicatrices de Luz viajó a otras ciudades. Recibía encargos, invitaciones a colaborar en proyectos. Era como si al romper las cadenas de una relación tóxica, mi creatividad se hubiera liberado por completo. Descubrí que mi voz artística era más fuerte, más auténtica, cuando hablaba desde la verdad de mi experiencia. Sofía se convirtió en una hermana para mí. Compartíamos cenas, risas, confidencias. Su apoyo había sido fundamental, y nuestra amistad se cimentó sobre la base de la lealtad y el respeto mutuo. Ella también había encontrado su propia voz, distanciándose de la toxicidad de Marcos y reafirmando sus propios valores. Y Marcos. Su estrella social y profesional se había atenuado considerablemente. Raquel, la amante, desapareció de su vida tan rápido como había llegado, quizás al ver que el castillo de naipes de Marcos se venía abajo. Mantenía una relación con Leo, cumpliendo con el régimen de visitas, pero era una presencia distante, incapaz de conectar genuinamente con su hijo. A veces en sus ojos creía percibir un atisbo de arrepentimiento, pero era fugaz, rápidamente reemplazado por su habitual egocentrismo. Una tarde, mientras trabajaba en una nueva escultura, una figura femenina erguida, con las manos abiertas hacia el cielo, en un gesto de aceptación y esperanza, me detuve. La luz dorada del atardecer sevillano inundaba el estudio, tiñendo la arcilla de tonos cálidos. Me acerqué a la ventana y contemplé los tejados de Triana, el bullicio alegre que ascendía desde la calle. Una profunda sensación de paz me invadió.
Las cicatrices seguían allí, por supuesto, como finas líneas plateadas en el tejido de mi